Bueno, estamos de regreso. Es importante en esta etapa establecer que habían venido sucediendo en este mismo año algunos hechos que fueron utilizados por la oposición política y que muchos consideraron que fueron de desafortunados momentos y decisiones equivocadas de parte del presidente de la República, como el tema de la inclusión militarizada a la Asamblea Legislativa. Posteriormente a eso se planteaba que eso iba a significar un desgaste con réditos negativos para el presidente. Sin embargo, en el manejo de la pandemia, el presidente aparentemente ha logrado que la ciudadanía le dé el respaldo por las decisiones que está tomando. De hecho, 9 de cada 10 de los consultados opinan que el presidente está haciendo un manejo correcto de la pandemia por COVID-19. Y además, en esta misma encuesta se plantea el tema de que el presidente logra mantener a un año de gestión, que es una cosa inédita, ¿verdad? Altos niveles de aceptación, Luis. Interesante, sí, ¿no? No, interesante. Inclusive, viendo los datos, la CIG Gallup en enero de este año hacía una encuesta en la cual el presidente Bukele tenía el 91% de aceptación. Es decir, que inclusive después, no podemos llamarle post-pandemia, porque todavía estamos en la pandemia, pero ha aumentado 2 puntos porcentuales, porque la reciente de la CIG Gallup menciona que es un 93%, que salió el 21 de mayo al 3 de junio. Es decir, ha aumentado su caudal de apoyo, y eso para un presidente yo creo que es inédito, agregame la pandemia y las tormentas también. 92% de opiniones favorables. Sí, definitivamente. Y sí, como lo mencionaba, yo lo he dicho en otros programas, inclusive lo que pasó en febrero de incursionar con militares fue un error político grande. La comunidad internacional se pronunció en contra de esta acción, y qué bueno que posteriormente a eso el presidente Nayib Bukele respetó la institucionalidad y obedeció lo que la sala le dictaminó, en la cual decía que se evitara nuevamente de recurrir a la Fuerza Armada para hechos similares. Y yo creo que eso es bueno, porque aquí podemos ver cómo se puede enmendar. Es un gobierno joven, en cierta medida creo que ningún gobierno obviamente va a ser perfecto. En el pasado se han cometido errores, inclusive desfalcos al Estado condenables. Tenemos hasta un expresidente condenado y compañía también ya en nuestros penales. Sin embargo, eso de enmendar es de humanos y es muy bueno, y esperemos que siga así. Obviamente se viene el COVID-19, tenemos un presidente con una personalidad muy de debate, a veces confrontativa. Sabemos que las personas en la Asamblea Legislativa, muchos son de características similares, y en el pasado tal vez no habíamos tenido una confrontación de esa índole tan evidente. Quizás con Mauricio Funes se dio algo similar. Ahora vemos una mayor presencia con Nayib Bukele, porque con Sánchez Serén había desvinculación total de la gobernabilidad. Era un presidente que no existía presencialmente para El Salvador. Yo creo que esa diferencia es muy evidente ahora. Y yo recurro a lo que mencionaba al inicio, que aquí el diálogo político es el que debe imperar, pues porque realmente vemos cómo el presidente sigue potenciando las acciones que está haciendo. Por ejemplo, entregar $300 en la pandemia. Ningún otro gobierno lo había hecho antes, pues. Y la oposición, ¿qué es lo que hace? Tratar de desvirtuar, de legitimar esa ayuda, diciendo que fueron focos de contagio. Es decir, nunca se va a quedar bien con la oposición política. Cuando en el pasado, cuando se dieron tragedias, dinero que vino de Taiwán desapareció por arte de magia. Yo creo que ni sábanas le dieron a las personas en su momento. Ahora vemos que un gobierno que hace totalmente lo contrario, entrega dinero. En Guatemala se dio algo similar, Natán, que entregaron también ayuda económica, que fue de $150. En El Salvador se dio el doble de dinero. Yo hablaba con el buen amigo Giovanni Frati, un abogado y analista político guatemalteco, y él me decía eso, que eso no va a ayudar casi nada, me decía, pero algo es algo, me decía. Por lo menos en El Salvador están dando $300, que a muchas personas les va a favorecer. A eso agreguémosle también con las tormentas en la comunidad que se vio altamente afectada, en la cual 50 familias perdieron sus casas. Él básicamente ordenó que se entregara a la forma de inversión, $10,000, si no me equivoco, Natán, estamos hablando de $50,000 por familia, para reconstruirle sus viviendas. Antes, en el pasado, no sucedía eso. Obviamente el gobierno no va a lograr sanear todo la problemática que está viviendo la población. Va a ser muy difícil, somos un país subdesarrollado. No perdamos de perspectiva que esta crisis a nivel global. Para dar datos concretos, el Fondo Monetario Internacional
ha predecido que el 2021 va a servir nada más para la recuperación de algunos países, en este caso Estados Unidos. De Latinoamérica, 11 países hace un mes habían solicitado ayuda económica al Fondo Monetario Internacional para lograr paliar y contener un poco la pandemia. Costa Rica inclusive había pedido más dinero que El Salvador. Es decir, porque muchos condenan o su discurso va encaminado a decir el gobierno se está endeudando. Y yo creo que lo hablábamos en la radio el día de ayer, que cuando uno está en problemas económicos, obviamente recurre a préstamos, recurre a, qué sé yo, al amigo que le preste y ver después cómo salimos de esto. En el pasado así ha sido también. Y lamentablemente en el pasado ese dinero inclusive no lo han invertido como debe de ser. Por ejemplo, en el 2001, Natán, cuando se dio el terremoto, más de 20 hospitales salieron dañados. A través de un préstamo del BIRF se focalizaron para invertirlos en 7 y reconstruirlos. Se aprobó ese préstamo, eso fue en gobiernos de Arena inclusive, y tristemente en el interín se dio una reacomodación de ese dinero. Se dio lo de maternidad, se dio lo de otros hospitales. Al final, esa dignificación en el sistema sanitario nunca se dio. Vemos cómo el hospital de El Salvador fue inaugurado el día domingo, criticando que por qué se daba la inauguración, que por qué estaba haciendo la cadena debido a la inauguración, cuando él no está presente, el presidente, ante las cámaras, que está fuera del país. Es decir, la crítica siempre va a estar en el ambiente. Vemos un hospital de primer nivel, y yo aplaudo que sea de forma permanente. En cambio, unos están molestos porque ya no va a haber la Feria de Consumo en agosto. O sea, realmente es indignante, Natán. A mí particularmente me indigna ese tipo de cosas. Porque cerraron el oasis cervecero. Bueno, eso ya es otra cosa, pero o sea, es algo increíble. Yo creo que es no tener conciencia o realmente ser una crítica abyecta y perversa que ya busca otro interés de diferente índole. Mira, lo curioso de todo esto, amén de lo que se le pueda cuestionar a la CIP Gallup, ¿verdad? Porque pues lo que se ha dicho es que es una encuesta pagada. Bueno, la PG Datos pone en primer lugar al presidente Bukele y es antigobierno, evidentemente. Pues. Sí, pero igual, como tú dices, ¿verdad? Aquí no se queda nunca bien con nadie. Se queda bien con nadie. Y obviamente también la oposición tiene derecho a cuestionar y a criticar. Sí. No deben de estar de acuerdo necesariamente. Lo que sí es de que sí debe existir un punto de equilibrio para la tolerancia y para el trabajo conjunto entre las instituciones de gobierno para atender las necesidades de la ciudadanía. Sí. Ahora, lo curioso de todo esto es que el presidente aparentemente se habría recuperado de el desgaste que había significado todo este pleito. Lo de febrero. Digo, en el sentido de es cuando comienza el presidente, porque el 9 de febrero es por el tema de los recursos para el Plan Control Territorial. Exacto. Posteriormente se viene ya el tema del anuncio de la pandemia y de las decisiones que tomaron. Ahí el presidente toma algunas decisiones, que es cerrar el aeropuerto, cerrar el ingreso para determinados países, ciudadanos de determinados países, cerrar las fronteras. Esa primera etapa fue muy aplaudida por la ciudadanía en el sentido de tratar de contener la enfermedad. Y posteriormente ha venido el pleito de la crisis institucional, pero que la ciudadanía ve en el presidente el hecho de que se ha manejado de una buena manera. Exacto. No, y yo lo mencionaba hace un momento, son los hechos y no solo las palabras. Ves la entrega de dinero, ves el hospital, ves lo que está haciendo la policía en primera mano. Eso hace la diferencia. Y quiero poner otro ejemplo que ya no es el presidente Bukele, el alcalde Ernesto Mason. Vemos cómo inclusive en las últimas encuestas aparece en segundo lugar de popularidad después del presidente Bukele. Realmente se ha bajado en el territorio. A muchas personas ya se le olvidó los entrampamientos que tuvo con su partido político, las supuestas reuniones que tuvo con líderes pandilleriles. Es decir, yo creo que se trata aquí de enmendar también, y eso es muy bueno, pues como mandatario el presidente actual va a seguir cometiendo errores. Yo mencionaba algo muy puntual el día de ayer en otra entrevista, cuando comenzó lo de la pandemia, hizo la cadena nacional y mencionó, vamos a cometer errores. Todos los países han cometido errores, es decir, no se trata que los quiera cometer por gusto propio, sino que es una prueba y error. Es como, me hizo recordar mucho yo te lo mencionaba también en otra conversación, a Winston Churchill cuando, contra la Alemania nazi, cuando le dijo a su pueblo inglés, británico, no les prometo ganar la guerra, pero prometo dar lo mejor de mí para hacerle frente a la principal amenaza que son los nazis en este momento.
Al final salieron victoriosos, pues, pero yo creo que lo que el pueblo necesita es un referente que se ponga a la cabeza de una crisis nacional como es el COVID-19. Quizás la diferencia con sus antecesores, porque ningún presidente había logrado esos niveles de aceptación en su primer año de gestión, quizás la diferencia es que vemos un presidente que verdaderamente la gente está observando, que está al frente de la toma de decisiones. Es que eso es la clave, Natán. No se trata aquí solo de un andamiaje comunicacional, sino que es evidente. Estamos viendo el hospital, estamos viendo la entrega de dinero, que salgan personas diciendo que a mí no me dieron, que no se focalizó bien. Es que realmente yo pienso que inclusive, aunque no hubiéramos tenido la crisis, haber focalizado, tratar de establecer los protocolos de una entrega monetaria no hubiera sido fácil, Natán. Pasaba con lo del gas. Por ponerte un ejemplo, hay personas que no necesitaban antes el subsidio de gas y lo tenían. Es decir, siempre se van a dar ese tipo de errores que a veces son involuntarios. Vamos a ver este peso, esta aceptación, este arrastre que significa o cuánto impacto va a tener en las elecciones o incidencia en las elecciones de febrero del próximo año, ¿verdad? No, y lo va a tener porque yo creo que la figura del presidente actual refuerza mucho, le da credibilidad y respaldo al partido Nuevas Ideas. Es decir, la labor que él está haciendo y ser el referente de ese partido lo vuelve bastante potable y lo robustece indudablemente. Al no existir una figura como él, yo creo que no sería de igual la misma fuerza. Lo pudimos ver en la elección presidencial. A mí particularmente me sorprendió cuando se fue a Cambio Democrático, lo entramparon, después a Gana. Vemos cómo Gana, hay unas encuestas interesantes, Natán, si tú te recuerdas, cómo Gana subió en aceptación. Una vez el presidente se desliga de Gana, después de haber ganado la presidencia, Gana vuelve a caer en cuanto a su aceptación. Porque en realidad el arrastre no es el partido, es la figura. Es la figura personal. Bueno, muchos advierten que la combinación perfecta es ese binomio entre un partido fuerte y un candidato popular. Sí, indudablemente un candidato popular fortalece a un partido político, pues lo hemos visto a nivel... En este caso creo que el mayor ganancioso fue Gana, ¿verdad? Sí, en ese caso se benefició porque en su momento tuvo bastante aceptación. Habría que ver si el otro año establece alianza, Gana Nuevas Ideas o corre solos. Bien, sí, tiene razón. Sí. Vamos a ver la configuración que tiene el ajedrez político. Vamos a la pausa, exacto. Regresamos con nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. No me cambie, ya regresamos.